Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Javier Garzón y tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque debo decir que pasé uno de los momentos más complicados de mi vida, que son de esas cosas que no te esperas, que me tomó algo de tiempo decidir hacer esto para poder hablar de esta situación, de lo que estuvo pasando, de los días que siguen pasando y que desafortunadamente se han vuelto complicados por todo lo que tiene que ver. Y sí tenemos que hablar de que estuve hospitalizado una semana con 2 días. Estuve en el hospital de la Margarita. Me hicieron prueba por COVID, pero desafortunadamente es tanto el número de personas que llega al hospital por síntomas similares que hasta el momento, ya 15 días después prácticamente, no tengo todavía los resultados de esta prueba. Porque llega tanta gente en situaciones tan complicadas que no se puede saber tan pronto qué es lo que pasa. Pero lo que sí se puede saber es que los síntomas están. Se puede saber que llegan muchas personas con dificultad para respirar. Se puede saber que llegan muchas personas con otros síntomas que podrían parecer una gripa, un resfriado, y que desafortunadamente no lo son. Llegan pacientes que ya no pueden respirar y que necesitan a la voz de ya el apoyo del oxígeno, porque si no, no pueden seguir. Llegan familiares preocupados y llegan a un lugar donde los médicos no se dan abasto para darle atención a todos tan inmediatamente como debería ser. Desafortunadamente, en su mayoría de estas personas que llegan a buscar ayuda son personas de la tercera edad, que ya no pueden respirar, que ya no pueden caminar y que sus familiares no saben ni qué hacer, y que los médicos, los enfermeros, los camilleros, todos hacen hasta lo imposible por apoyarlos. Yo llegué un martes, un 23 de junio, en el hospital de la Margarita a urgencias. Esto porque yo ya tenía una semana con estos síntomas de una gripe, un resfriado, que ya tenían tratamiento porque había ido con un médico particular y me había dado un tratamiento. Y ahí conocí un aparato muy curioso que en mi vida había visto, llamado oxímetro. Es un aparato como unas pincitas que te colocan en uno de tus dedos, y esto ayuda a medir el nivel de oxigenación que hay en tu sangre. Y el médico dijo, podría ser una gripe normal, pero hay unos datos que están oscilando de manera extraña. Entonces te voy a dar medicamento y te vas a quedar en tu casa, no salgas, y debes de estar muy atento con tu respiración. Yo no me sentí mal, yo no sentí que me faltara la respiración, en ningún momento sentí que me faltara el aire. Simplemente llegó, pasó una semana y entonces me di cuenta que estaba cansado, que ese día había dormido como nunca había dormido y quería seguir durmiendo porque estaba muy cansado. A partir de esto voy nuevamente con un médico. Me vuelven a hacer esa misma prueba con el oxímetro y me dicen que estoy en un nivel de saturación de sangre de un 80% o de un 80%, porque no sé cuál es la medida de este aparato, y que me sugería irme directamente al hospital. Entonces ahí empecé a hablar con mi familia, con mi jefa, con toda la gente del trabajo que tenía cerca para decirles, ¿saben qué? Está pasando esto, estoy saturando de oxígeno a tanto y me recomiendan ir al hospital para ver qué es lo que se puede hacer. Hablé todavía con un neumólogo que me recomendó mi jefa y que él inmediatamente me dijo, con todo lo que conozco de ti, necesitas ir al hospital. Fui al hospital, llegué normal, caminando sin ningún problema. Tenía ataques de tos. Y estos ataques de tos eran frecuentes. Respiraba yo de tal forma que empezaba a sentir, digamos, como una comezón en ciertas partes del pecho, y eso me provocaba una tos que no paraba. Era el único síntoma, digamos, más allá, grave, que podría salir de lo que normalmente se conoce con una gripe normal. Y entonces, llegando al hospital, lo mismo, te toman la presión, te checan el nivel de saturación en la sangre, todo eso te lo van revisando y empiezan a hacer como tu historial clínico.
y dicen tenemos que internarte, pero ni siquiera me pude dar cuenta de que en cuanto estaba saturando yo me sentía bien, dije esto va a ser muy rápido, me tienen que internar para hacerme estudios por si acaso, pero pues no fue así. Te internan y una vez que lo hacen, te hacen la prueba para el COVID, que es esta especie de hisopo que te meten por la nariz y también otro por la boca, y lo hacen con mucho cuidado. Como yo fui ya algo tarde noche, pues obviamente había prisa de hacer esa prueba, porque finalmente el personal que hace la prueba termina el turno, se va, llegan otros, y entonces en ese cambio puede tardar un poco. Afortunadamente todavía alcancé a que me hicieran la prueba, me internaron. Es horrible estar en esa parte de urgencias porque hay muchísimas personas, como ya les había dicho, y hay personas que están pues bien, y hay personas que no pueden con su dolor, que no pueden con su tos, y desafortunadamente no llega tan rápido el tanque de oxígeno para estar auxiliando a todas las personas. Y ahí comienza el camino para hacerte pruebas, que si te hacen una tomografía para ver cómo están los pulmones, que si los rayos X, que si tienen que sacarte sangre, todo ese proceso lo hacen y estás sobre una camilla en cuartos tan pequeños con dos personas donde prácticamente están uno pegado al otro, mientras los enfermeros, enfermeras siguen pasando a cada rato a preguntarte si ya te hicieron todas las pruebas, que si la tomografía, que si los rayos X, que si te sacaron sangre, cuál es tu nombre, y hacer como que todo ese historial, porque no se dan abasto y no llevan un orden, y son tantas personas que es difícil tener ese orden y llevar todos los materiales necesarios. Después de eso me hicieron las pruebas. Recuerdo bien que para llevarme a hacer las pruebas de laboratorio, la tomografía, hubo un enfermero que me estaba llevando y me dice, oye, ¿te falta el aire? Y yo, no, estoy bien. Y de repente me pusieron la mascarilla del oxígeno y no saben, es increíble ver lo mal que estabas, pero no te das cuenta hasta que te ponen el oxígeno y dices, caray, sí necesitaba esto. Y bueno, a partir de ahí te llevan al aparato para que te hagan la prueba y te dicen, levanta los brazos, respira profundo, respiras y no puedes parar de toser. Y lo vuelven a intentar y no puedes parar de toser. Y como sea, pues ya se hizo la prueba, te regresan a este lugar junto a otras personas que también están tosiendo, están sufriendo, necesitan oxígeno, necesitan ir al baño, necesitan muchas cosas, porque también ni siquiera ellos saben qué es lo que está pasando. Y después de ahí los enfermeros, enfermeras pasan a cada rato para preguntarte si ya te hicieron las pruebas. Y después de eso te tienen que pasar a otro lugar que es ahí mismo en emergencias, pero es que no hay un espacio, no hay una cama en piso para llevarte allí. Y entonces te empiezan a decir que te podrían llevar a otro hospital en Metepec, en Atlisco, porque ya no tienen espacio aquí para meter a más personas. Y somos varias personas que estamos ahí esperando una cama para ver qué es lo que prosigue, porque ni siquiera nosotros sabemos. Y eso no es todo, porque sino que también afuera tu familia quiere saber qué es lo que está pasando contigo, porque no entras con nada, entras tú con tu alma y no tienes forma de comunicarte, y entonces es la preocupación de qué es lo que te está pasando y la preocupación de que no sabes qué es lo que le han dicho a tu familia. Es una situación horrible y después de toda esta espera de saber si te vas a quedar aquí, te van a trasladar a otra parte, por fin lograron pasarme a piso después de casi 2 días. Y justo cuando me iban a dar una cama es de, no, a ver, espérate, no hay espacio. Entonces es estar prácticamente en la puerta para saber si te van a dejar pasar o no. Después de esperar, no sé, 15, 20 minutos en la puerta, dijeron, ¿saben qué? Siempre sí, llévalo. Me llevan a piso, me atienden bien, tengo que esperar a la mañana porque me pasaron de madrugada, y entonces llegar la mañana, llega el día, llega el nuevo turno y llega la doctora Gabriela Sánchez, que es quien me atendió, y lo primero que me dice, a ver, Javier, tus pulmones están muy mal. No me dice están inflamados, no me dice qué tan inflamados están, simplemente me dice tus pulmones están muy mal y es muy probable que necesitemos intubarte, porque quizá puedas perder la capacidad de respirar y necesites ese aparato para que puedas respirar. Necesitas firmar pues una responsiva de que aceptas este tratamiento o este método, y también tu familia afuera necesita firmar este documento autorizando que se pueda hacer esto. Y yo así de, ok, si es lo que se tiene que hacer, pues adelante. Yo seguía sin creer que eso podía pasar,
Para esto, cuando yo llegué a piso, vi a otras personas que estaban allí, éramos 6 en total, vi a una mujer de no más de 40 años que estaba intubada y la verdad es que es impresionante, porque tú veías que gracias a los aparatos seguía con vida, pero la mujer no se movía. Y llega un día en que simplemente se cierran las cortinas y se acaba. Horas después de que se cierran las cortinas, se abren nuevamente para darle paso a un nuevo paciente. Y eso es todo. Total que me dijeron que tenía yo que firmar este documento por si se necesitaba intubar. No tardó mucho en que llegó alguien, me dijo, este documento, y dije, ¿tengo que firmarlo ahora? Me dice, sí, necesitamos que tener este documento ya. Total que dije, ¿sabes qué? Dame chance de leerlo y te lo firmo. Leí, decía pues de manera general que me habían explicado cómo era esta situación y pues ya, lo firmé. Pasó y llegó una primera noticia después de tantas situaciones extrañas. Uno de los pacientes de este lugar donde yo me encontraba ya en piso, Miguel Herrera, el señor se llama Miguel Herrera y lo recuerdo muy bien porque él recalcó que se llama igual que el director técnico de fútbol de la América, creo, y que no le gustaba. Este señor se acercó a mi cama y me dijo, a mí ya me dieron de alta, ya me voy a ir, pero veo que acabas de llegar, la verdad es que estás joven, yo te veo bien, no dejes que te intuben. O sea, literal fue lo que me dijo, no dejes que te intuben, porque una vez que te intuban, desafortunadamente no hay mucha posibilidad de que salgas bien de aquí. Y yo pues no entendía mucho de lo que pasaba, pero lo más importante que pasó con ese señor es que me dijo, no podemos meter nada, pero hubo un paciente antes que logró su familia meter un teléfono celular, de esos de 300 pesos que te encuentras en cualquier tienda y que ya prácticamente nadie utiliza, pero por su tamaño logró pasar hasta piso y lo estaban utilizando las personas para comunicarse con sus familiares. Y en ese momento me dijo, toma el teléfono, márcale a tu familia, habla con ellos, explícales, diles que estás bien, porque seguramente allá afuera todavía no tienen como que la información completa. Y me dijo, por favor, pídeles que te hagan una recarga, 20, 30 pesos, lo que quieras, y te lo voy a dejar, porque yo ya me voy el día de hoy, afortunadamente después de 15 días, entonces te lo voy a dejar para que se los vayas pasando a los pacientes que lo necesiten, porque se comunican casi diariamente con su familia. Pude hablar con mi familia, y créanme que ese es un momento en el que realmente te llega el oxígeno. El hecho de poder escuchar a tu familiar del otro lado es tomar todo el aire que necesitas, porque no sabíamos nada, tanto ellos como yo no sabíamos qué es lo que estaba pasando. De manera general pude hablar con mi mamá, me explicó que les habían dicho que no sabían si me iban a llevar a Metepec, que si me iba a quedar, que mi situación era grave, y pues obviamente hay mucha preocupación. Y el hecho de poder hablar y decir, estoy bien, me siento bien, voy a echarle todas las ganas, créanme que eso es algo que ayuda muchísimo, y que al menos yo vi que con todos los pacientes que estaban allí también les ayudó muchísimo el poder hablar con su familia. Y sí, debo decir que ese es el oxígeno que se necesita en esos momentos, porque son momentos complicados donde ni siquiera tú sabes qué es lo que está pasando. Yo recuerdo todo esto como si fuera un muy mal sueño, porque fue complicado y porque no termino de entenderlo. Es una enfermedad, es un virus que estamos conociendo, que estamos descubriendo, y que no sabemos cuál es su alcance, que no sabemos cuáles son realmente sus afectaciones, y que estamos tratando de hacer lo posible por mantenernos. Y no quiero hacerles el cuento largo, simplemente es que la situación que ahí se vive es muy, muy fea. Así como se van los pacientes, que se van bien, que se van a recuperarse a su casa, también hay muchos que se van y que solo sabes que cierran las cortinas. Hay un caso muy especial o muy específico para mí, que era el señor que estaba al lado de mi cama, que se llamaba Don Fernando. Era un hombre que cumplió 71 años un sábado, y que los médicos, los enfermeros y nosotros como pacientes le cantamos las mañanitas. Era un señor que tenía una fuerza
impresionante. Era un hombre que si había algún otro paciente de otra cama que necesitaba ayuda y estaba gritando enfermero y no podía gritar con toda la fuerza, este señor gritaba y decía enfermero, cama 316, cama 317. Y si no lo escuchaban, chiflaba. Era un señor fuerte. Hacía caso de todo lo que les decían los médicos, los enfermeros, que si acuéstate boca abajo, que si ten cuidado con esto. Sus familiares hablaban todos los días. Y yo tenía el celular y me decían, por favor, comuníqueme con el señor Fernando. Y todos los días hablaban con él unos minutos. 3 días después de su cumpleaños, el señor se comenzó a apagar. Y llegó un momento en el que simplemente cerraron las cortinas. Y ya después lo que escuché era a los enfermeros hablar y decir si ya habían limpiado la cama. Pasó poquito tiempo cuando llegó un nuevo paciente. Y es lo que supimos de don Fernando. No supimos si ya se había ido, si lo habían trasladado a otro lugar, si lo habían intubado. No supimos. Días después habló Miguel Herrera, que me dejó el teléfono celular y me dijo, nos enteramos de la mala noticia de don Fernando, que ya no está. Y sí, así fue. Y el paciente que llegó, un señor también ya de edad, no paraba de quejarse. Llegó por la noche y llegó gritando, ya no quiero nada, déjenme morir. Y no paraba de gritar eso toda la noche, gritarles a las enfermeras diciéndoles que ya no le dieran nada porque ya se quería morir, diciendo que ya había tenido familiares que habían fallecido por lo mismo. Y toda la noche escuchándolo así. Y tú no te imaginas el dolor que puede sentir una persona para que diga, ya déjenme, ya no quiero más. Pero a mí me daba tanto coraje ver que unas horas antes, ahí en esa cama, había estado don Fernando, un hombre que quería vivir, que tenía energía, que hacía todo lo que le indicaban. Y de repente llegaba un hombre que no tenía ni la intención ni las ganas de luchar. Pero que pues obviamente nadie puede entender o conocer el dolor o la dificultad o los problemas o lo que ustedes quieran que pudiera traer que lo llevaran a pensar en eso. Y como esas historias, muchas otras. También estaba allí otro paciente, don Miguel también, porque había varios Migueles. Don Miguel era un señor que se cuidaba, que siempre estaba atento a lo que le pedían, que también hablaba con sus familiares, que ya lo habían dado de alta y llevaba 2 días ahí en el hospital, que ya lo habían dado de alta, pero no se podía ir, porque en su casa no tenían las condiciones para que él pudiera estar. Necesitaba el oxígeno. Y necesitaba tener un tanque de oxígeno en su casa y su familia no lo podía conseguir y por eso él no se podía ir. Y era un hombre muy paciente. Quiero pensar que es un hombre que sigue siendo muy paciente y que ya puede estar con su familia. Y que a pesar de todo lo difícil que se puede pasar en el hospital, el hombre no decía nada y no pasaba nada. También hubo casos de hombres que llegaban muy poquito tiempo y se iban y contaban historias de que si querían ir a ver a sus hijos, o que si hubo caso de un hombre que decía, es que mi hija va a cumplir años y quiero verla, va a cumplir 5 años, y dices, caray, vale mucho la pena vivir, y más para personas que tienen cosas tan bonitas por las que vivir. De manera general, eso es lo que me tocó vivir en esta semana, 2 días. Afortunadamente, sí necesité el oxígeno. Estaba yo con la mascarilla, con el nivel más bajo de oxígeno. Y poco a poco me fui fortaleciendo. Mis pulmones iban mejorando. Y a pesar de que salí todavía un poco raro, pude salir y pude estar en casa. Puedo estar en casa porque sigo como que en esta parte de recuperación. Es horrible ver a tu familia y no poder estar cerca de ellos porque los puedes contagiar. No los puedes abrazar y decirles
está todo bien, porque los puedes contagiar. Y simplemente estar con cierta distancia y que te pasen tu comida, tus alimentos, tu agua, lo que sea, con cubrebocas, con protección, con guantes y siempre a cierta distancia. Es una enfermedad muy, muy complicada, muy difícil, que desafortunadamente se lleva a las familias, en un instante. Y que debo decir que me siento muy afortunado de estar aquí. Nunca me había pasado una situación similar. Y me siento muy contento de estar vivo y de poder valorar muchísimo más a mi familia, a mi gente, a mis amigos, a las personas que realmente me quieren, me cuidan y que siempre están pendientes. Dudaba mucho acerca de comentar esto porque desafortunadamente hay muchas personas que no lo creen o que siguen negándose a cuidarse. Y debo decirles que si no te cuidas por ti, cuídate por la gente que más quieres. Porque es horrible pasar este tipo de situaciones donde los que más sufren son esas personas que están fuera del hospital, que te están esperando, que no saben ni siquiera cómo estás. Y yo puedo hablar desde mi experiencia en el IMSS aquí de La Margarita, pero que también hay otros hospitales que le están pasando muy mal. Afortunadamente me tocó una doctora que estuvo atenta, enfermeras que hacen su trabajo de una manera impresionante, la enfermera Janet, la enfermera Alma, que siempre estaban ahí apoyando a los pacientes y que de una u otra forma te daban ciertos ánimos para que pudieras salir adelante. Es horrible ver cómo llegan pacientes y ver cómo hay otros que simplemente cierran las cortinas y no sabes qué pasa. O quizás sí lo sabemos, pero queremos negarnos. Entonces el objetivo de este video es contarles un poco de lo que a mí me tocó vivir y que de esta forma pues podamos crear conciencia, que esto es real, que esto está pasando, que no sé si le llames COVID, no sé si le llames una gripa común, lo que sea, está pasando y está matando a las personas y las está mandando al hospital. Y debo decir, soy afortunado de que puedo estar aquí para contarles esta situación, pero que también debemos seguirnos cuidando, que no podemos bajar la guardia, que no podemos decir esto no existe, o que no podemos decir no me voy a poner el cubrebocas, o que nos descuidemos completamente saliendo de casa. Yo sé que llegamos a un momento tan complicado, pero créanme que lo que tenemos y lo que podemos tener es salud. Lo demás podremos recuperarlo después, podremos ver qué hacer, pero si no tienes salud no puedes hacer nada. Entonces, y es invitarlos a que nos cuidemos, a que realmente hagamos conciencia de que esto existe y de que si nosotros no nos ponemos un cubrebocas, si no nos lavamos las manos frecuentemente, si no nos cuidamos, no vamos a poder lograrlo. Entonces, por favor, tomemos conciencia, cuidémonos. Y si no lo haces por ti, hazlo por las personas que están en tu casa, que te valoran, que te aman. No puedes hacerles pasar una situación tan terrible como esta, porque está en nuestras manos, cuidarnos en lavarnos las manos, en ponernos cubrebocas y en evitar tener contacto con muchas personas. Desafortunadamente así es, y hasta que no cambie el panorama tendremos que seguirlo haciendo. Así que ese es el mensaje, cuídense mucho, soy afortunado de estar aquí y de poder contarlo, pero no bajemos la guardia, cuidemos a la gente que más queremos, ese es el mensaje. Cuídense mucho, soy Javier Garzón y sin duda estaré dando mucha lata. Tengo una nueva oportunidad y la voy a aprovechar muchísimo. Cuídense y cuídense a la gente que quieren sobre todo. Adiós.